¿Cómo se siente presenciar el colapso de 60 años de propaganda revolucionaria en 10 minutos? Esa noche en La Habana, Miguel Díaz-Canel cometió un error histórico mientras relataba los éxitos de la Revolución cubana. Olvidó que frente a él estaba sentado alguien con datos reales. Y cuando Milei comenzó a hablar, todos los discursos construidos desde 1959 se desmoronaron uno por uno. El Palacio de la Revolución en La Habana respiraba solemnidad esa noche de marzo. La cumbre extraordinaria del ALBA había reunido a los líderes más importantes de la izquierda latinoamericana en el salón principal, con los retratos de Che Guevara y Fidel Castro observando desde las paredes y las banderas de cada nación formando un semicírculo perfecto. Pero entre todas esas presencias históricas, dos figuras concentraban toda la atención. Miguel Díaz-Canel, heredero del legado castrista y presidente de la última revolución socialista de América, y Javier Milei, el presidente argentino que había llegado al poder prometiendo destruir todo vestigio de socialismo en el continente. Díaz-Canel ocupaba la presidencia de la sesión, con esa gravedad ceremonial que caracteriza a los líderes del régimen cubano. Su traje oscuro impecable, su postura rígida pero digna, y esa expresión que mezclaba orgullo revolucionario con responsabilidad histórica. Era más que un anfitrión, era el guardián viviente de 60 años de revolución, el hombre encargado de preservar y transmitir el legado de una de las transformaciones políticas más longevas del siglo XX. Del otro lado del salón, Javier Milei revisaba unos documentos con esa concentración meticulosa que había aprendido durante años de investigación académica. Su presencia contrastaba dramáticamente con la solemnidad revolucionaria del ambiente. Cabello revuelto, gestos más naturales, una energía que parecía fuera de lugar en un recinto donde cada detalle había sido diseñado para evocar la grandeza histórica del socialismo cubano. La sesión había comenzado con los rituales habituales de estos encuentros: himnos revolucionarios, saludos fraternales, discursos sobre la hermandad latinoamericana. Cada líder exponía sus posiciones con la reverencia que exigía el lugar, pero todos sabían que la verdadera tensión vendría cuando se abordara el tema central: el futuro del socialismo en América Latina y la amenaza que representaban los nuevos gobiernos de derecha. Díaz-Canel había preparado meticulosamente su intervención para ese momento. No era solo el anfitrión de la cumbre. Era el último representante auténtico de la tradición revolucionaria cubana, el hombre que había heredado la responsabilidad de demostrar al mundo que el socialismo no solo había sobrevivido, sino que había prosperado durante más de 6 décadas. Esta era su oportunidad de oro para exhibir los logros de la revolución, para contrastar el modelo cubano con el caos capitalista, para reafirmar la validez de un proyecto político que había resistido bloqueos, invasiones y décadas de hostilidad imperialista. Pero había algo que Díaz-Canel no había calculado completamente. Frente a él se sentaba alguien que no solo cuestionaba el socialismo desde una perspectiva teórica, sino que tenía acceso a datos específicos, estadísticas comparativas y cifras que podían transformar cualquier debate político en una confrontación técnica devastadora. La señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería los logros del socialismo latinoamericano en el siglo XXI. Era un territorio perfecto para Díaz-Canel, un espacio sagrado donde podía desplegar toda la artillería retórica de la Revolución cubana, donde podía presentar 60 años de transformaciones sociales como evidencia irrefutable de la superioridad del modelo socialista. Compañeros presidentes, comenzó Díaz-Canel con esa cadencia solemne que había perfeccionado durante años de discursos oficiales, permítanme compartir con ustedes el testimonio vivo de lo que puede lograr un pueblo cuando decide tomar su destino en sus propias manos. Su voz llenó el salón con la autoridad de quien habla desde la experiencia histórica. Era evidente que se sentía en su elemento, rodeado por los símbolos de la revolución, hablando de logros socialistas ante una audiencia que respetaba la tradición cubana y conocía la narrativa heroica de la resistencia antiimperialista. La Revolución cubana no es solo un evento del pasado, continuó elevando gradualmente la voz, es una realidad viva que durante 60 años ha demostrado que otro mundo es posible.
que se puede construir una sociedad sin explotación, sin desigualdad, sin exclusión. Las palabras resonaban con la fuerza de la convicción ideológica. No eran solo conceptos políticos, eran artículos de fe revolucionaria, verdades que habían sido repetidas, refinadas y santificadas durante décadas de discursos oficiales. Mientras el capitalismo salvaje condena a millones a la pobreza, Cuba garantiza salud gratuita para todos sus ciudadanos. Mientras el neoliberalismo destruye la educación pública, Cuba ha erradicado el analfabetismo y formado más médicos per cápita que cualquier nación del mundo. Cada afirmación era presentada como un hecho incuestionable, respaldado por la autoridad moral de una revolución que había sobrevivido a 11 presidentes estadounidenses y había resistido el colapso del bloque socialista mundial. Por eso me duele, dijo Díaz-Canel, y su tono se volvió más personal, más emotivo, cuando veo que en nuestra América resurgen voces que quieren devolvernos al pasado oscuro del capitalismo dependiente, que quieren destruir décadas de conquistas sociales. No mencionó nombres, pero su mirada se dirigió inequívocamente hacia donde se sentaba Milei. Era un gesto cargado de significado histórico. El heredero de la Revolución cubana, confrontando al representante del capitalismo más radical de la región. 60 años, compañeros, insistió Díaz-Canel levantando la voz. 60 años de revolución ininterrumpida, de construcción socialista, de resistencia heroica contra el imperio más poderoso de la historia. Era el clímax perfecto de la narrativa revolucionaria. Cuba como David enfrentando al Goliat imperialista, Cuba como faro de esperanza para los oprimidos del mundo, Cuba como prueba viviente de que el socialismo no solo era posible sino superior. La respuesta de varios mandatarios fue la esperada. El presidente de Venezuela asintió con vehemencia, el de Nicaragua murmuró palabras de aprobación. Incluso algunos líderes más moderados parecían impresionados por la fuerza retórica del discurso y la longevidad innegable del experimento cubano. Pero Milei no reaccionó, permaneció inmóvil en su asiento, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando directamente a Díaz-Canel con una expresión que no revelaba ninguna emoción. No parecía intimidado por la solemnidad del lugar, ni conmovido por la pasión revolucionaria del discurso. Simplemente observaba, como si estuviera esperando que el presidente cubano terminara de construir el edificio retórico que él estaba preparado para demoler. El moderador, siguiendo el protocolo, preguntó si algún otro mandatario deseaba intervenir sobre el tema. Milei levantó la mano con calma, sin prisa, y cuando recibió la palabra, se puso de pie lentamente. Presidente Díaz-Canel, dijo con una voz que llegó clara a todos los rincones del salón, agradezco profundamente su exposición sobre los logros de la Revolución cubana. Era un comienzo diplomático respetuoso que no presagiaba confrontación directa. Algunos asistentes se relajaron, esperando una respuesta protocolar que mantuviera la armonía ideológica del encuentro. Sin embargo, continuó Milei, y esa palabra cayó sobre el silencio como una piedra sobre cristal. Creo que es importante que cuando hablamos de logros sociales, seamos precisos con los datos y sobre todo honestos con la realidad que viven los pueblos. Abrió la carpeta que había mantenido cerrada durante toda la sesión. Era un gesto simple, pero todos en el salón intuían que esa carpeta contenía información que podía cambiar completamente el rumbo de la conversación. Usted mencionó la salud cubana como modelo mundial, dijo Milei extrayendo el primer documento. Permítame compartir algunos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la realidad sanitaria de Cuba. Díaz-Canel se tensó ligeramente en su silla. No esperaba que Milei entrara en detalles técnicos específicos, y menos aún que lo hiciera con documentos de organismos internacionales. Mortalidad infantil en Cuba, 2023 en 7, 2 por cada 1000 nacidos vivos. Eso la coloca por debajo de Chile, Uruguay, Argentina y Costa Rica, en América Latina. Leyó Milei con la precisión de un contador público. Esperanza de vida, 78.8 años, por debajo del promedio de los países desarrollados, y similar a países como México y Colombia. Los números cayeron sobre el salón como bombas silenciosas. No eran opiniones ni interpretaciones, eran estadísticas oficiales de organismos internacionales, imposibles de refutar con retórica revolucionaria. Pero lo más interesante, continuó Milei extrayendo otro documento, son los datos sobre migración médica.
Según el Colegio de Médicos de Miami, más de 3.000 médicos cubanos han desertado de misiones internacionales en los últimos 5 años. ¿Por qué huyen los médicos del paraíso sanitario socialista? La pregunta flotó en el aire como una acusación que no admitía respuesta fácil. Díaz-Canel ya no podía mantener su compostura ceremonial. Sus manos se apretaron sobre la mesa y su mandíbula se tensó visiblemente. Sobre la educación, prosiguió Milei sin darle tiempo a recuperarse. Es cierto que Cuba erradicó el analfabetismo, un logro que nadie puede negar. Pero hablemos también de qué tipo de educación se ofrece cuando los ciudadanos no pueden acceder libremente a Internet. Cuando los libros están censurados, cuando enseñar historia real puede costarte la libertad. Sacó otro documento de su carpeta, y el ritual se repitió. Datos específicos, fuentes verificables, realidades que contrastaban dramáticamente con la narrativa oficial cubana. Así, acceso a Internet en Cuba, 68% de la población, uno de los más bajos de América Latina. Velocidad promedio, 4.2 megabits por segundo, inferior a Haití. Censura digital, más de 2.000 sitios web bloqueados por el gobierno cubano. Cada cifra era un martillazo contra el edificio propagandístico que Díaz-Canel había construido minutos antes. La revolución que se presentaba como progresista y moderna quedaba expuesta como uno de los regímenes más restrictivos del hemisferio. Pero hablemos del logro más importante que usted mencionó, dijo Milei cerrando los documentos técnicos y adoptando un tono más personal. Los 60 años de revolución ininterrumpida. Permítame preguntarle algo muy simple, presidente. ¿Cuándo fue la última vez que el pueblo cubano pudo elegir libremente a sus gobernantes? La pregunta cayó sobre el Palacio de la Revolución como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Ni siquiera se escuchaba el murmullo habitual de las conversaciones laterales. Todos sabían que Milei acababa de tocar el núcleo más sensible del sistema cubano. Díaz-Canel intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar que un sistema que se proclamaba democrático jamás había permitido elecciones libres y competitivas? ¿Cómo justificar 60 años de partido único en nombre de la democracia popular? Porque verá, presidente, continuó Milei sin esperar respuesta, todos los logros que usted menciona pierden significado cuando los ciudadanos no pueden elegir si los quieren o no. Cuando no pueden votar por alternativas diferentes. Cuando no pueden literalmente irse del país si no están conformes. Se dirigió hacia todo el salón pero manteniendo contacto visual directo con Díaz-Canel. Señores presidentes, hemos escuchado esta noche una hermosa narrativa sobre 60 años de logros socialistas. Pero yo me pregunto, si estos logros son tan extraordinarios, ¿por qué más de 2 millones de cubanos han arriesgado sus vidas para escapar de ellos? La estadística final fue devastadora en su simplicidad. No había retórica que pudiera explicar por qué tantos ciudadanos de un supuesto paraíso socialista preferían arriesgar sus vidas en el mar antes que permanecer en él. ¿Por qué el país con el mejor sistema de salud del mundo pierde constantemente médicos que huyen hacia el capitalismo? ¿Por qué la nación con educación gratuita y universal produce ciudadanos que prefieren ser analfabetos en Miami antes que intelectuales en La Habana? Díaz-Canel ya no podía sostener la mirada de Milei. Su rostro había perdido toda la dignidad ceremonial con la que había comenzado su intervención. Ya no era el orgulloso heredero de la Revolución cubana. Era un hombre confrontado con preguntas que no tenía cómo responder sin desmoronar toda la narrativa en la que había basado su vida política. Lo que hemos presenciado esta noche, continuó Milei con una calma que resultaba más demoledora que cualquier grito, es un perfecto ejemplo de cómo 60 años de propaganda pueden colapsar en 10 minutos de datos objetivos. Se dirigió directamente a Díaz-Canel, que permanecía inmóvil en su silla. Presidente, usted ha dedicado su vida a defender un sistema. Pero los sistemas no se defienden con discursos, sino con resultados. Y los resultados del socialismo cubano hablan por sí solos. 2 millones de exiliados, médicos que desertan, jóvenes que se lanzan al mar, y un pueblo que después de 60 años sigue sin poder elegir libremente a sus gobernantes. El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera fantasmal. Díaz-Canel intentó algunos comentarios sobre bloqueo imperialista y agresión externa, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas,
como los últimos ecos de una narrativa que había perdido toda credibilidad. Los otros mandatarios evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico: el colapso público de una de las narrativas políticas más longevas del siglo XX, demolida no por ideología contraria, sino por datos irrefutables. Durante los recesos que siguieron, las conversaciones en los pasillos fueron susurradas e incómodas. Nadie sabía cómo procesar lo que habían visto: la destrucción sistemática de 60 años de mitología revolucionaria en menos de 20 minutos de exposición factual. Los días siguientes al enfrentamiento fueron catastróficos para la narrativa oficial cubana. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer las estadísticas de migración y represión se volvieron virales inmediatamente, no solo en América Latina sino en todo el mundo. Por primera vez en décadas, el régimen cubano se enfrentaba a una exposición pública de sus contradicciones que no podía censurar ni controlar. Los medios internacionales se hicieron eco inmediatamente. El fin del mito cubano, titularon algunos. Cuando los datos destruyeron 60 años de propaganda, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de testimonios de exiliados cubanos, agradeciendo que finalmente alguien hubiera expuesto la realidad de la isla ante una audiencia internacional. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino político. En toda América Latina, los partidos de izquierda que durante décadas habían usado a Cuba como ejemplo de alternativa socialista, se encontraron de repente sin su referente histórico más importante. ¿Cómo seguir defendiendo el modelo cubano después de que sus contradicciones fundamentales habían sido expuestas tan brutalmente? Dentro de Cuba, aunque la información fue censurada oficialmente, los fragmentos del enfrentamiento circularon clandestinamente a través de redes sociales y mensajería encriptada. Por primera vez en décadas, los cubanos pudieron ver a su líder siendo confrontado públicamente con preguntas que ellos se hacían en privado pero nunca podían expresar. 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre el impacto de aquella confrontación en el futuro del socialismo latinoamericano, su respuesta fue simple pero definitiva. Las revoluciones que no permiten que el pueblo las evalúe democráticamente no son revoluciones, son dictaduras. Esa noche, esa verdad se hizo evidente para todo el mundo. Un año después, Díaz-Canel anunció discretamente una serie de reformas en el sistema político cubano, incluyendo la posibilidad de candidatos independientes en las elecciones municipales. Oficialmente eran medidas de profundización democrática. Extraoficialmente, todos sabían que eran una respuesta tardía a las preguntas que no había sabido responder aquella noche en el Palacio de la Revolución. El legado de la confrontación fue duradero y transformador. En las universidades latinoamericanas, los estudiantes de ciencias políticas ya no podían estudiar el modelo cubano sin analizar también las estadísticas que Milei había expuesto. En los debates políticos regionales, invocar a Cuba como ejemplo de éxito socialista se había vuelto contraproducente, porque inmediatamente surgían las preguntas sobre migración, represión y falta de democracia. Y así, en el Palacio de la Revolución de La Habana, bajo las miradas inmortales de Che Guevara y Fidel Castro, se demostró que ninguna narrativa política, por longeva que sea, puede sobrevivir indefinidamente al contraste con la realidad. Esa noche, Miguel Díaz-Canel aprendió la lección más dura de su carrera: que 60 años de propaganda pueden desmoronarse en 10 minutos cuando se enfrentan a 10 minutos de verdad. Porque cuando los mitos se encuentran con los datos, siempre ganan los datos. Y cuando las revoluciones se niegan a ser evaluadas por el pueblo al que dicen servir, dejan de ser revoluciones para convertirse en lo que siempre temieron ser: sistemas que solo pueden mantenerse ocultando la verdad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de contrastar los discursos políticos con datos verificables, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que décadas de narrativa se desmoronan en minutos de verdad, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre el poder de los datos frente a la propaganda.